Imagina por un momento que tu ansiedad, esa sensación de vacío en el pecho, ese nudo en la garganta que parece asfixiarte en los momentos más inesperados, no sea un simple trastorno ni un fallo químico de tu cerebro. Imagina que lo que llamamos ansiedad pudiera ser, en realidad, una brújula que apunta hacia la condición humana más fundamental e inevitable. Søren Kierkegaard, un filósofo danés, se dio cuenta de esto hace casi 200 años. Él nos dijo que la angustia existencial no es una enfermedad que deba ser eliminada, sino una señal de que estás frente a tu libertad más radical y aterradora. Hoy, la Organización Mundial de la Salud estima que más de 264 millones de personas en el mundo sufren trastornos de ansiedad. Es una de las epidemias silenciosas del siglo XXI. Millones toman medicación, otros buscan terapia cognitivo-conductual, muchos se refugian en la meditación y algunos, desafortunadamente, en adicciones que solo aumentan el sufrimiento. Pero aquí está la pregunta incómoda que nadie quiere hacer. Si hemos invertido tanto en la psicología y en la psiquiatría modernas, ¿por qué seguimos siendo una sociedad atrapada en la angustia y el vacío? Kierkegaard puede tener la respuesta. Y, te lo advierto, probablemente no es lo que quieres escuchar. Los manuales, los terapeutas y hasta los gurús del self-help te dicen que la ansiedad es un error, un mal funcionamiento, un enemigo interno que debe ser controlado o erradicado. Pero Kierkegaard nos da una bofetada de realidad. La angustia existencial no es un accidente, es la condición humana fundamental, es el precio que pagamos por ser libres. Y aquí aparece el primer plot twist de este video. Lo que tu psicólogo no te dice sobre la angustia existencial es que, lejos de ser una patología, puede ser tu mayor regalo. Porque es solamente a través de la angustia que descubrimos que no estamos atados a un destino fijo. Es en la angustia donde nos damos cuenta de que cada decisión abre un abismo de posibilidades y que el vértigo que sentimos es la señal de que la libertad está actuando en nosotros. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido ansiedad al tomar una decisión importante? Elegir una carrera, cambiar de trabajo, terminar una relación, mudarte de ciudad. Ese mareo, esa incertidumbre, esa duda sofocante, no es otra cosa que lo que Kierkegaard llamó el vértigo de la libertad. Y aunque la psicología moderna intente aliviar ese vértigo con técnicas de respiración o reestructuración cognitiva, Kierkegaard se atreve a decirnos algo impactante. Escapar de la angustia es escapar de aquello que nos hace humanos. Ahora, atención, no confundamos las cosas. La angustia existencial no es lo mismo que la ansiedad clínica. No estamos hablando de ataques de pánico incontrolables o de síntomas debilitantes que requieren ayuda médica urgente. Si pasas por eso, busca a un profesional. Kierkegaard hablaba de otra cosa, de esa ansiedad silenciosa, difusa, que nos invade cuando pensamos en nuestra vida, en el sentido de nuestra existencia, en la posibilidad de estar en el camino equivocado. Es la misma ansiedad que hoy llamamos crisis existencial y que lleva a millones de personas a preguntarse, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Y aquí conectamos con un dato aún más preocupante. Estudios recientes muestran que más del 60% de los jóvenes entre 18 y 30 años han experimentado una crisis existencial en los últimos 5 años. No saben qué rumbo tomar. Sienten que la vida carece de sentido, y muchos acaban atrapados en la desesperación. Exactamente lo que Kierkegaard describió en el siglo XIX. La psicología moderna, con figuras como Aaron Beck o Irving Yalom, ha intentado responder a este dilema. Beck, con la terapia cognitiva, propone modificar pensamientos disfuncionales. Yalom, desde la terapia existencial, nos recuerda que la ansiedad por la muerte, la libertad, el aislamiento y la falta de sentido son inevitables, pero incluso en estas corrientes encontramos un límite. Falta el componente radical que Kierkegaard descubrió. Por eso, este video no es solo un resumen de teorías, es una invitación a que mires tu ansiedad de otra manera, a que entiendas que esa angustia que sientes cuando no sabes qué hacer con tu vida
No es un enemigo a destruir, sino una llamada a vivir de manera auténtica. Y antes de continuar, te hago una pregunta directa. ¿Qué harás con tu angustia? ¿Seguirás anestesiándola con distracciones o te atreverás a verla como una puerta hacia tu libertad más profunda? Si decides quedarte conmigo hasta el final, descubrirás no solo qué pensaba Kierkegaard sobre todo esto, sino también cómo aplicar sus ideas a tu vida cotidiana, con ejemplos concretos, casos reales y hasta un test para evaluar tu propio nivel de autenticidad. Vivimos en una época en la que la ansiedad parece ser el nuevo idioma universal. Hablamos de ella en la oficina, en la escuela, en familia y en las redes sociales. Sin embargo, cuando mencionamos la ansiedad, la mayoría piensa en síntomas clínicos: insomnio, ataques de pánico, taquicardia, pensamientos intrusivos. Todo eso es real y necesita atención, claro, pero hay una dimensión mucho más profunda que rara vez se nombra: la angustia existencial. Y aquí comienza el problema invisible. Según la OMS, 1 de cada 8 personas en el planeta vive con algún trastorno mental, siendo la ansiedad uno de los más frecuentes. Son más de 970 millones de personas atrapadas en un torbellino de preocupaciones y miedos. Pero detrás de esas cifras clínicas se esconde otra realidad que pocas estadísticas reflejan. Millones de personas no tienen necesariamente un trastorno diagnosticable, pero viven con un malestar difuso, una incomodidad constante, un vacío que no logran nombrar. Es lo que llamamos crisis existencial. La paradoja es que, en medio de la era de mayor prosperidad tecnológica y material, nunca habíamos tenido tantas personas sintiéndose perdidas, sin dirección, sin propósito. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que el 61% de los jóvenes adultos en Estados Unidos se sienten seriamente preocupados por el sentido de sus vidas. No saben por qué están aquí ni hacia dónde van. Y esa es, en esencia, la propia definición de angustia existencial. ¿Por qué este problema es invisible? Porque nuestros sistemas médicos y psicológicos tienden a catalogarlo todo en términos clínicos. Si dices, siento ansiedad, eso se traduce rápidamente en un diagnóstico, una etiqueta y, en muchos casos, una prescripción farmacológica. Pero Kierkegaard insistiría en que la angustia existencial no puede curarse con pastillas, porque no es una disfunción del cerebro. Es la condición fundamental del ser humano. Este es el punto ciego de nuestra época. Confundimos el síntoma con la raíz. Nos obsesionamos con reducir los síntomas de la ansiedad, pero rara vez nos atrevemos a preguntar, ¿qué quiere decirme esta ansiedad? Y cuando alguien hace esa pregunta, descubre una verdad incómoda: que la angustia no es un error, sino una señal de que la vida nos exige autenticidad. Pensemos en ejemplos cotidianos. Una persona que trabaja en una empresa estable, gana un buen salario, pero cada lunes siente un nudo en el estómago al entrar en la oficina. No es estrés por sobrecarga de trabajo, es el vacío de sentirse en un lugar que no responde a su llamada interior. O el estudiante que cambia de carrera 3 veces porque ninguna le da sentido. O el adulto que, al mirar atrás, se da cuenta de que ha vivido más para complacer las expectativas de los demás que para responder a su propia verdad. Ninguno de estos casos encajaría claramente en un manual de psiquiatría, pero todos comparten un denominador común: la angustia existencial. ¿Y qué hace la sociedad con estas personas? Les ofrece distracciones: Netflix, redes sociales, consumo, entretenimiento infinito. Vivimos en un mundo diseñado para que nunca te quedes a solas con tus pensamientos, porque ahí, en ese silencio, aparece la angustia. Y sin embargo, Kierkegaard diría que ese silencio es precisamente donde comienza la posibilidad de una vida auténtica. Este capítulo sobre el problema invisible no busca demonizar la psicología moderna. Al contrario, reconocer la diferencia entre ansiedad clínica y angustia existencial es esencial, porque una necesita tratamiento, pero la otra requiere reflexión, filosofía, valentía. Confundirlas lleva a 2 errores graves: medicar lo que es existencial y filosofar sobre lo que es clínico. Ambos extremos son trampas. La pregunta que surge es, ¿cómo distinguirlas?
La ansiedad clínica te paraliza, te impide vivir lo cotidiano. La angustia existencial, en cambio, te incomoda, pero al mismo tiempo te invita a cuestionarte. Una te enferma, la otra te confronta. Una pide ayuda médica, la otra pide coraje. Y aquí entra el primer pattern interrupt de este video. Una ruptura de patrón para que reflexiones. ¿Y si tu ansiedad no fuera un enemigo, sino una invitación a vivir de forma más auténtica? Este cambio es la clave, porque transforma la narrativa. En lugar de preguntar, ¿cómo elimino mi ansiedad?, empezamos a preguntar, ¿qué me está mostrando mi angustia existencial? Es un cambio radical de perspectiva, y es exactamente lo que diferencia a Kierkegaard de gran parte de la psicología contemporánea. En resumen, el problema invisible es este. Millones de personas sienten un vacío profundo, pero como no encaja en diagnósticos tradicionales, se pierde entre estadísticas y tratamientos genéricos. La angustia existencial se disfraza de ansiedad común, y en ese disfraz se oculta su verdadero mensaje: recordarnos que estamos llamados a elegir, a ser libres y a definir un propósito de vida. Y esa es la transición perfecta hacia el siguiente capítulo. Si la psicología moderna intenta calmar la ansiedad, ¿qué nos diría Kierkegaard en contraste? En el siglo XX, la psicología dio pasos agigantados para entender y tratar la ansiedad. Dos nombres destacan: Aaron Beck e Irving Yalom. El primero, fundador de la terapia cognitiva, desarrolló un método revolucionario para ayudar a las personas a identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos. El segundo, padre de la terapia existencial, le recordó al mundo que los dilemas más profundos del ser humano no se resuelven solo con técnicas, sino enfrentando cara a cara la muerte, la libertad, el aislamiento y la falta de sentido. Beck nos dio claridad. Nuestros pensamientos moldean nuestras emociones. Si aprendemos a cuestionarlos, podemos reducir la ansiedad. Su método ha ayudado a millones. Pero aquí aparece un límite importante. Beck veía la ansiedad como un problema cognitivo, algo que surge de creencias irracionales. Para Kierkegaard, esa explicación es demasiado superficial. La angustia existencial no es un error de razonamiento. Es la conciencia brutal de que somos libres y responsables de lo que hacemos con nuestra vida. Ninguna reestructuración cognitiva puede eliminar ese vértigo. Por otro lado, Irving Yalom reconoció que hay ansiedades que ningún método puede borrar. Él se acercó a Kierkegaard, pero todavía hay una diferencia crucial. Yalom entiende la libertad como una carga pesada y busca que el paciente aprenda a tolerarla. Kierkegaard va más allá. La libertad no es solo una carga, es también la mayor posibilidad de autenticidad, y para abrazarla plenamente, no basta con tolerar la angustia, es necesario atravesarla y transformarla. Y aquí aparece nuestro gancho controversial. Lo que Yalom y Beck ignoran es que la angustia existencial no es un síntoma que deba gestionarse, sino una puerta que debe abrirse. Piénsalo así. Beck te diría que si piensas, voy a fracasar en mi trabajo, debes reemplazar esa creencia por algo más racional. Yalom te diría que detrás de ese miedo al fracaso se esconde un miedo más profundo, el miedo a no tener sentido en tu vida. Pero Kierkegaard daría un giro aún más radical. El problema no es si fracasas o tienes éxito, sino si estás viviendo de acuerdo a tu yo más auténtico. Puedes ser un éxito a los ojos del mundo, y aún así, estar en completa desesperación. Puedes tenerlo todo, y aún así, haberte perdido a ti mismo. Esto es un plot twist filosófico. La psicología moderna busca ayudarte a funcionar mejor en la vida cotidiana, mientras que Kierkegaard quiere que te preguntes si esa vida cotidiana tiene algún sentido en primer lugar. Otro ejemplo, en la terapia cognitiva, se trabaja mucho con el miedo al rechazo social. El objetivo es reducir pensamientos como «nadie me aceptará si muestro quién soy realmente». Pero Kierkegaard preguntaría, ¿y si es verdad? ¿Y si mostrar tu verdadero yo te deja solo? La cuestión no es cómo evitar ese miedo, sino si prefieres vivir una mentira acompañado o una verdad en soledad. Este tipo de confrontación brutal rara vez ocurre en una consulta, porque es incómoda y,
Sin embargo, Kierkegaard insiste en que ahí reside la única posibilidad de vivir auténticamente. Y aquí viene otra ruptura de patrón para ti. ¿Realmente quieres reducir tu ansiedad o prefieres descubrir lo que esa ansiedad está tratando de decirte? Notemos algo más. Tanto Beck como Yalom escribieron desde un horizonte secular. La terapia, en sus enfoques, no involucra necesariamente lo trascendente. Kierkegaard, por otro lado, coloca la dimensión espiritual en el centro. Para él, la angustia existencial es también un recordatorio de que somos seres que trascienden lo inmediato. No basta con ajustar pensamientos o aceptar la finitud. Debemos confrontar el abismo de la existencia y, finalmente, dar un salto de fe. Este es otro de los secretos que la psicología moderna rara vez menciona. Puedes reducir tus síntomas, pero aún así, seguir vacío. Beck puede ayudarte a pensar de forma más racional. Yalom puede enseñarte a aceptar la muerte. Pero ninguno de los dos ofrece lo que Kierkegaard llama autenticidad plena. Para él, la angustia solo encuentra sentido cuando deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro, un compañero que te empuja hacia tu verdad más profunda. Así, concluimos este capítulo. La psicología moderna nos da herramientas útiles, pero se queda corta ante la raíz filosófica de la angustia. Kierkegaard no nos enseña a escapar de ella, sino a atravesarla, a mirarla de frente y a reconocer que es el precio y el privilegio de nuestra libertad. Ahora vamos a sumergirnos en el corazón de la filosofía de Kierkegaard. Prepárate, porque aquí los conceptos se vuelven más densos, pero la recompensa es una claridad transformadora. Para Kierkegaard, la angustia existencial es el sentimiento que surge cuando el ser humano se da cuenta de que es libre. Piensa en Adán en el jardín del Edén. La prohibición de comer el fruto no le causó miedo, le causó angustia. ¿Por qué? Porque la prohibición le reveló una posibilidad, la posibilidad de desobedecer. Descubrió que podía elegir, y ese descubrimiento es vertiginoso. Es la misma sensación de estar en la cima de un edificio muy alto. El miedo es a caer. La angustia es la conciencia aterradora de que nada te impide saltar, excepto tu propia decisión. La angustia es el poder ser, la infinidad de posibilidades abiertas ante nosotros a cada segundo. Esa libertad no es un regalo ligero, es una carga pesada. Significa que somos responsables de todo lo que hacemos y también de todo lo que dejamos de hacer. Es vital distinguir la angustia del miedo. El miedo siempre tiene un objeto claro. Tengo miedo a las arañas. Tengo miedo de perder mi trabajo. La angustia, por otro lado, no tiene objeto. Su objeto es la nada. Es la angustia ante la posibilidad pura, ante lo desconocido que cada elección inaugura. Por eso Kierkegaard la llama la educadora suprema. Nos revela la profundidad y el poder de nuestra libertad. Si la angustia es el vértigo de la libertad, la desesperación es lo que sucede cuando intentamos huir de ella. Para Kierkegaard, la desesperación es la enfermedad mortal, no una muerte física, sino la muerte del yo, la pérdida de la autenticidad. Él la divide en tres formas principales, que son, en realidad, tres maneras de autoengañarse. Primero, la desesperación de no saber que se tiene un yo. Esta es la persona que vive en la superficialidad total. Su vida es una sucesión de placeres momentáneos, distracciones y conformidad con la masa. No reflexiona sobre quién es, qué quiere o hacia dónde va. Simplemente existe, como un objeto en el mundo, sin conciencia de su propia libertad. Es la vida en piloto automático. Segundo, la desesperación de no querer ser uno mismo. Esta es la persona que sabe que tiene un yo, pero lo rechaza. Mira su vida, sus circunstancias, sus responsabilidades y desea ser otra persona, tener otra vida. Se siente atrapada y huye de sí misma, intentando moldearse a lo que los otros esperan de ella, buscando una identidad externa porque no soporta el peso de la suya propia. Tercero, la desesperación de querer ser uno mismo, desesperadamente. Esta es la forma más sutil. Es la persona que intenta construir un yo autosuficiente, un self-made man, que cree tener control total sobre su destino.
se rebela contra cualquier límite, cualquier dependencia, incluso contra Dios o lo trascendente. Es la desesperación del orgullo, el intento de ser el único autor de su propia existencia, lo que, para Kierkegaard, es imposible y lleva a un aislamiento aún mayor. Cada una de estas formas es un intento fallido de escapar de la condición humana fundamental, la de ser seres libres y responsables. Un siglo después, Jean-Paul Sartre diría, el hombre está condenado a ser libre. Aunque Kierkegaard y Sartre diferían en muchos puntos, ambos coincidieron en que no hay escapatoria a la libertad. La cuestión no es si vamos a lidiar con ella, sino cómo. La angustia existencial no se cura, se integra, se convierte en el combustible para una vida auténtica. Ahora te pregunto, ¿tomas tus decisiones desde tu propia libertad o sigues un guión impuesto por la sociedad? ¿Alguna vez has sentido ese vértigo, esa posibilidad de que podrías vivir de una manera completamente diferente? ¿Tu angustia te asusta o la reconoces como una señal de que eres verdaderamente libre? De acuerdo, la filosofía es fascinante, pero ¿cómo se aplica todo esto a tu vida hoy? Vamos a sacar a Kierkegaard de la estantería polvorienta y a ponerlo en tu escritorio de la oficina, en tu sala de estar, en tu dilema del domingo por la noche. En la modernidad, el burnout se ha convertido en una epidemia. Jornadas interminables, la productividad como única medida de valor, nuestra identidad reducida a nuestro cargo. Pero, bajo la óptica existencial, el burnout no es solo cansancio físico o mental, es la señal de que la persona ha entregado su libertad a un sistema que no le devuelve sentido. Es la manifestación moderna de la desesperación de no querer ser uno mismo. La persona vive para cumplir roles externos, el buen empleado, el profesional exitoso, y en el proceso aniquila su yo auténtico. El agotamiento no viene del exceso de trabajo, sino del exceso de inautenticidad. El cuerpo y la mente gritan para, porque el alma ya se rindió hace mucho tiempo. En las relaciones humanas, la filosofía existencial es una linterna en una habitación oscura. Piensa en las parejas que permanecen juntas no por amor, sino por miedo a la soledad, por conveniencia o por presión social. Piensa en los amigos que se relacionan solo en la superficialidad, evitando conversaciones profundas por miedo a confrontar sus propios vacíos. La angustia aparece precisamente cuando intentamos vivir de modo auténtico, exponiéndonos como realmente somos. La máscara social puede evitar conflictos, pero nos mantiene en una existencia solitaria, incluso cuando estamos rodeados de personas. Kierkegaard nos preguntaría, ¿esa relación te ayuda a convertirte más en quien eres o te obliga a ser menos? Hoy, abundan los gurús que prometen «descubre tu propósito en 5 pasos». Pero Kierkegaard nos alerta, el propósito no se descubre como un tesoro escondido, se construye a través de decisiones libres, asumidas con responsabilidad y sí, con angustia. Propósito inauténtico. Seguir lo que la sociedad dicta. Éxito económico, prestigio, imagen. Es un propósito que viene de fuera hacia adentro. Propósito auténtico. Elegir con conciencia, incluso corriendo el riesgo de equivocarse, pero siendo fiel a uno mismo. Es un propósito que nace de dentro hacia afuera, en medio de la incertidumbre. El propósito no es un destino fijo, sino un camino que se forja a cada paso, en medio del vértigo de la libertad. Vamos a verlo en la práctica. El joven profesional en crisis tiene un buen salario, un puesto envidiable, pero siente un vacío profundo. Se da cuenta de que no está viviendo su propio proyecto, sino el sueño de sus padres. La angustia que siente no es un defecto, es una llamada a preguntarse, ¿qué quiero yo realmente? La mujer en medio de un divorcio siente el dolor de la ruptura, pero también el vértigo de empezar de nuevo, de ser la única autora de su propia vida por primera vez. La angustia se transforma en posibilidad, la oportunidad de reconstruir una vida más alineada con sus verdaderos valores. El adulto que enfrenta la jubilación ha perdido su identidad profesional y ahora se enfrenta al vacío del tiempo libre. La angustia lo visita para recordarle que todavía es libre, que todavía puede elegir,
reinventarse y construir un nuevo sentido, incluso a los 70 años. La lección existencial es clara. La angustia no es un obstáculo a superar, sino un portal hacia la autenticidad. ¿Y tú? ¿Tu trabajo refleja quién eres o solo cumple expectativas externas? ¿Tus relaciones son auténticas o están sostenidas por el miedo? ¿Qué parte de tu vida actual se basa en un propósito inauténtico? Si la angustia es la condición y la desesperación es la huida, ¿cuál es la solución de Kierkegaard? La respuesta se encuentra en uno de sus conceptos más famosos y malentendidos: el salto de fe. La razón y la lógica pueden ayudarnos a analizar el problema. Podemos leer todos los libros, hacer años de terapia, entender intelectualmente nuestra angustia, pero para Kierkegaard llega un punto en que la razón alcanza su límite. Puede llevarnos hasta el borde del abismo, pero no puede hacernos cruzar. La lógica explica el problema, pero no ofrece la salida. Para salir de la desesperación, se necesita un acto que trasciende la razón. Ese acto es el salto. Cuando Kierkegaard habla del salto de fe, muchos piensan que es un concepto puramente religioso, pero es mucho más que eso. Es una metáfora de la decisión de vivir auténticamente, incluso sin garantías. Es elegir un camino profesional alineado con tu pasión, aunque sea menos seguro financieramente. Es decidir ser honesto en una relación, aunque eso pueda llevar al final. Es apostar por un sentido de vida que tú has elegido, aunque el mundo entero lo cuestione. El salto de fe es el acto de abrazar la incertidumbre y actuar. No es un salto ciego, sino un salto de confianza en tu yo más profundo. No es huir de la angustia, es atravesarla. Para entender el viaje hasta el salto, Kierkegaard describe 3 estadios de la existencia. El estadio estético, la vida dedicada a la búsqueda del placer y a la huida del aburrimiento. El esteta vive para el momento, sin compromiso, sin responsabilidad, pero esta búsqueda incesante de novedad lleva inevitablemente al vacío y a la desesperación. El estadio ético. Al darse cuenta de la futilidad del estadio estético, la persona salta al ético. Aquí, asume responsabilidades, sigue reglas sociales, se casa, tiene un trabajo, vive por el deber. Es una vida más estructurada, pero todavía puede ser inauténtica. Una vida vivida según normas universales, no según su singularidad. El estadio religioso, o existencial. Este es el estadio más elevado, alcanzado por otro salto de fe. Aquí, la persona se da cuenta de que ni siquiera la ética universal puede dar cuenta de su existencia única. Establece una relación directa y personal con lo absoluto. Para Kierkegaard, Dios, para una visión laica, con su autenticidad radical. Es aquí donde abraza plenamente su libertad, su responsabilidad y su singularidad, incluso si eso significa ir en contra de las normas sociales. La clave es pasar de la desesperación, huir de uno mismo, a la autenticidad, abrazar la propia singularidad. El mayor obstáculo para la autenticidad es nuestra búsqueda de seguridad absoluta. Queremos el mapa antes del viaje, pero Kierkegaard nos enseña que eso es imposible. Sin riesgo no hay fe. Sin incertidumbre no hay libertad. Sin vértigo no hay autenticidad. Vivir auténticamente es arriesgarse a ser uno mismo, incluso cuando el mundo espera otra cosa. Piensa ahora, ¿qué decisión estás evitando porque tienes miedo de perder la seguridad? ¿En qué parte de tu vida estás actuando por miedo y no por autenticidad? Si no tuvieras miedo al fracaso, ¿qué salto darías hoy mismo? Ahora que hemos explorado todo el camino, desde la angustia hasta el salto de fe, es hora de que te mires en el espejo. Comparte en los comentarios. ¿Cuál es el mayor miedo que te impide vivir de forma más auténtica? Al compartir, no solo reflexionas, sino que también descubres que no estás solo en este viaje. Hemos recorrido un camino profundo, de la angustia como un problema a la angustia como un privilegio, de la psicología que busca calmar a la filosofía que busca despertar. Kierkegaard nos deja un recordatorio poderoso. La angustia es inherente a nuestra existencia. Intentar eliminarla es como intentar vivir sin respirar. No es un error que deba corregirse,
sino una señal que debe interpretarse, una señal de que estamos frente a nuestra libertad más radical. La psicología moderna nos da herramientas valiosas para no ahogarnos en la tormenta. La filosofía de Kierkegaard nos enseña a usar los vientos de esa misma tormenta para impulsarnos hacia nuestro destino auténtico. Entonces, ¿qué hacer a partir de ahora? Reconoce tu angustia. La próxima vez que sientas ese vacío o vértigo, no huyas. Detente y pregunta, ¿qué estás tratando de mostrarme? Identifica tus huidas. ¿Te estás escondiendo en el trabajo, en las redes sociales, en relaciones superficiales? Identifica dónde estás evitando ser tú mismo. Da pequeños saltos de fe. No necesitas cambiar tu vida entera mañana. Di no a algo que va en contra de tus valores. Ten esa conversación difícil que has estado posponiendo. Dedica 1 hora a la semana a un proyecto que te apasiona, sin garantías de éxito. Cada pequeño acto de valentía fortalece tu músculo de la autenticidad. Construye tu propósito. Coge un papel y escribe lo que es importante para ti, no para los demás. Tu propósito no es una frase bonita, es un conjunto de acciones alineadas con tus valores. La vida es finita y la libertad no espera. Cada día que pospones la confrontación con tu angustia, refuerzas las cadenas de la desesperación. El desafío de Kierkegaard resuena a través de los siglos hasta llegar a ti, aquí y ahora. ¿Seguirás viviendo detrás de máscaras o te atreverás a vivir auténticamente? A partir de hoy, la angustia es el vértigo de la libertad. Solo enfrentando ese vértigo se revela el sentido de la existencia. No busques una vida sin ansiedad. Busca una vida en la que tu ansiedad sea la prueba de que estás eligiendo, arriesgando, creciendo. Busca una vida en la que tu angustia sea, finalmente, el sonido de tu libertad.